el puente cuántico. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XXI, el mundo experimentaba una profunda transformación, impulsada por los notables avances de la informática cuántica. En el epicentro de esta evolución se encontraba el Nodo, un centro internacional de investigación. Esta prestigiosa institución se había convertido en la cúspide de la curiosidad intelectual a nivel global y en un faro de innovación tecnológica. Dentro del Nodo, un equipo formado por las mentes más brillantes del planeta trabajaba incansablemente en lo que sería la culminación de los logros de la humanidad hasta ese momento: el puente cuántico. Este dispositivo trascendía la categoría de un simple superordenador o una inteligencia artificial avanzada. El puente cuántico representaba una manifestación de la imaginación y la creatividad humanas, una herramienta con la capacidad de adentrarse en la esencia misma del cosmos y permitir vislumbrar realidades paralelas, dimensiones que divergían de la nuestra en cada encrucijada cuántica. Las pruebas iniciales del puente cuántico generaron un torbellino de ansiedad y expectación. El equipo contuvo la respiración mientras ponía en marcha la máquina, cuyo núcleo latía al ritmo de un corazón, irradiando su luz a lo largo del multiverso. Y entonces sucedió. Las imágenes comenzaron a tomar forma en sus pantallas, inicialmente borrosas, pero que pronto se fundieron en entornos reconocibles. Lo que contemplaron los dejó asombrados. Una serie de tierras, todas ellas paralelas a la suya. Cada una representaba un duplicado de su planeta natal, pero cada una poseía su singularidad. Algunas presentaban leves modificaciones, diferencias sutiles pero perceptibles. Una ciudad en lugar de un bosque, un mar donde antes había un desierto, peculiares variantes de especies conocidas. En otras, las diferencias eran drásticas y en ocasiones inquietantes. Vislumbraron mundos donde los dinosaurios nunca se extinguieron. Las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial. La humanidad no alcanzó la supremacía. La Tierra se había convertido en un páramo estéril. Cada tierra paralela se convertía en una ventana hacia lo que pudo haber sido. Un testimonio de las numerosas sendas que su civilización podría haber tomado. Era un humilde recordatorio de su posición en el cosmos. Sin embargo, pocos sabían que su avance era un paso hacia un enigma que cambiaría todo. Este era solo el comienzo de su travesía hacia el reino de los universos paralelos y el inicio de un perturbador descubrimiento que cambiaría para siempre su percepción de la existencia. Adentrándose más en los misterios de los universos paralelos, el equipo del Nodo comenzó meticulosamente su exploración de estas realidades alternativas. Cada realidad, cada nueva tierra, presentaba su propio conjunto de variables intrigantes e historias divergentes. La mera diversidad del multiverso era un espectáculo impresionante. Un vasto tapiz tejido con incontables hilos de lo que podría haber sido. No obstante, entre esta miríada de mundos, una tierra en particular capturó su atención sobre todas las demás. No era un mundo de paisajes surrealistas ni marcado por drásticas alteraciones históricas. Más bien, les resultaba extrañamente familiar, similar a su propio hogar. Los continentes, las ciudades, las infraestructuras, la tecnología, todo reflejaba su tierra hasta el más mínimo detalle. Este mundo era tan similar al suyo que apenas podían creer que fuera un universo diferente. Los científicos del Nodo bautizaron esta tierra paralela como Tierra Prima. La exploración cuántica de Tierra Prima se convirtió en el principal objetivo del Nodo. Día y noche escudriñaban cada centímetro de ella, sumergiéndose en sus registros históricos, observando su desarrollo tecnológico y examinando su biosfera. Mientras más observaban, más se daban cuenta de que Tierra Prima no solo era similar, sino una réplica casi perfecta de su propio mundo. Era como si estuvieran mirando en un espejo cósmico que reflejaba su propia civilización, pero le faltaba un elemento crucial: la vida humana. Tierra Prima era un mundo fantasma, desprovisto del ajetreo y bullicio de la humanidad. Las ciudades permanecían silenciosas y vacías, con sus altos rascacielos proyectando largas sombras sobre las calles desiertas. La tecnología,
sorprendentemente similar a la suya, yacía inutilizada y cubierta de polvo. Era como si la humanidad hubiera desaparecido en un instante, dejando solo los ecos de su existencia. No había señales de catástrofe, ni rastros de un éxodo masivo. Solo un inquietante y vacío silencio. La falta de vida daba a Tierra Prima un aspecto inquietante, un testimonio mudo de una civilización desvanecida. Un escalofrío recorrió los pasillos del nodo, al darse cuenta de la inquietante realidad de Tierra Prima. Era como tropezar con un retrato de su propio mundo, bellamente elaborado e increíblemente detallado, pero inquietantemente desprovisto de vida. A pesar de la inquietud, el misterio de ese lugar los intrigaba, atrapando su curiosidad y desencadenando una búsqueda de respuestas que los llevaría por un camino inexplorado. Decididos a desentrañar el enigma, los científicos del nodo se embarcaron en una misión para establecer contacto con posibles supervivientes. Utilizando el puente cuántico como portal de comunicación, emitieron mensajes a través del silencioso paisaje de Tierra Prima, en todos los idiomas conocidos por el hombre. Se utilizaron todas las frecuencias y métodos de comunicación, una armoniosa cacofonía de voces que emanaba de su mundo hacia la tranquilidad de Tierra Prima. Pero Tierra Prima guardó silencio. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras sus repetidas llamadas de contacto rebotaban en los silenciosos rascacielos y resonaban por las calles desiertas, para luego ser engullidas por el vacío. El ajetreo y el bullicio de la actividad en el nodo contrastaban duramente con la inquietante tranquilidad que se encontraban a cada paso. El silencio de Tierra Prima se cernía sobre ellos como un espectro, un recuerdo fantasmal de una civilización que parecía haber dejado de existir. Justo cuando la esperanza empezaba a menguar, por fin llegó una respuesta. Un día, en medio del silencio, un mensaje crepitó a través de sus sistemas de comunicación, atravesando la quietud como un cuchillo. Dejen de buscar. Las dos sencillas palabras resonaron en los vastos pasillos del nodo, con sus escalofriantes implicaciones flotando en el aire. Todos los científicos, ingenieros y técnicos se congelaron. La sangre de sus venas se convirtió en hielo. La respuesta no fue la desesperada llamada de auxilio que habían previsto, ni el cálido saludo de un superviviente. Por el contrario, fue una advertencia fría y premonitoria. El miedo empezó a introducirse en el nodo, y sus helados zarcillos tocaron a cada uno de los científicos que antes estaban llenos de curiosidad y entusiasmo. El puente cuántico, su mayor logro, se asemejaba ahora a una caja de Pandora con la tapa ya terriblemente entreabierta. A pesar del miedo, la curiosidad era una llama que se negaba a apagarse. La única respuesta suscitó más preguntas que respuestas, profundizando en el misterio de Tierra Prima. Impulsados por una mezcla de miedo, responsabilidad y una insaciable sed de conocimiento, tomaron la decisión de continuar sus investigaciones. El espectro de la advertencia de Tierra Prima se cernía en las sombras, pero siguieron adelante. Su viaje ya no consistía solo en explorar, sino en desenterrar una verdad que podría tener graves ramificaciones para su propia existencia. Habían abierto la puerta a un mundo paralelo y ahora debían enfrentarse a lo que había más allá. Afrontando la inquietante advertencia, los científicos del nodo siguieron ahondando en el misterio de Tierra Prima. Escudriñaban cada dato, cada señal de emisión que encontraban, con la esperanza de descubrir la verdad tras el abrupto final de la vida humana en esta tierra paralela. Mientras escudriñaban montañas de datos, una terrible idea empezó a tomar forma. Una serie de emisiones finales, dispersas e inconexas, describían el colapso de una civilización bajo una fuerza enigmática, la sombra. La sombra era un fenómeno diferente a todos los que habían conocido. Era una fuerza insondable, un terror espectral que había empezado a borrar a la gente de la existencia. Uno a uno, los individuos de Tierra Prima, y de repente desaparecían. Simplemente se esfumaban, como si nunca hubieran existido. Su paso por este mundo era borrado por completo
de la continuidad del tiempo y el espacio. Imagina el pánico que se apoderó de todos. El caos consumió a la sociedad, incapaz de entender o siquiera de luchar contra el ataque implacable de esta sombra. Lo más aterrador de todo es que las últimas transmisiones desde Tierra Prima, ese mundo paralelo que observábamos, insinuaban una conexión escalofriante entre la sombra y nuestra propia tecnología cuántica. Nuestras exploraciones, nuestro mayor logro, parecían haber desatado esta pesadilla existencial. Al asomarnos a esa otra realidad, el simple acto de observar se convirtió en el catalizador, como si invocáramos el principio de incertidumbre a una escala cósmica. El entrelazamiento cuántico entre nuestro mundo y Tierra Prima había dado a luz a la sombra. Y lo peor, cuanto más observábamos, más arrastrábamos a Tierra Prima hacia su destrucción. Esta revelación nos golpeó como un rayo. Ya no éramos simples observadores. Éramos participantes involuntarios en un drama cósmico de proporciones trágicas. La tecnología que celebramos como un avance sin precedentes se reveló como una espada de doble filo, amenazando con cortar el delicado tejido de la existencia. La profecía era clara y nos helaba la sangre. Éramos los heraldos de nuestra propia perdición, los arquitectos de un desastre que, potencialmente, ya estaba en marcha en nuestra propia realidad. Estábamos al borde de un precipicio, mirando hacia un abismo de incertidumbre total. Nunca antes había habido tanto en juego y el tiempo se agotaba. Con este conocimiento aterrador en nuestras manos, nos encontramos ante la tarea imposible de enfrentar una fuerza que habíamos liberado sin darnos cuenta. Nuestro logro más destacado se había transformado en nuestra peor pesadilla. Ahora debíamos lidiar con las implicaciones de nuestras acciones y tomar decisiones que determinarían el destino no solo de un mundo, sino de dos. Y entonces ocurrió. Como un espeluznante espejo reflejando nuestros peores miedos, el temido fenómeno conocido como la sombra comenzó a manifestarse en nuestra propia realidad. Empezaron a llegar informes de todos los rincones del mundo. Individuos que desaparecían sin explicación, borrados de la existencia como si fueran meras ilusiones. El caos se apoderó del planeta. El miedo se propagó como un incendio forestal y el bullicio de la vida, antes tan vibrante, quedó eclipsado por una corriente subterránea de terror puro. Dentro del nodo, el centro de control, el pánico amenazaba con desmantelar la ordenada estructura a la que nos habíamos aferrado. La máquina de la que tan orgullosos estábamos, el puente cuántico, se erigía ahora en el centro de la sala como un presagio siniestro. Su núcleo latente era un recordatorio constante de la tragedia que habíamos desencadenado. En medio de la desesperación y la confusión, el equipo se aferró a lo único que les quedaba: su determinación de rectificar la calamidad que habían puesto en marcha. Tras incontables horas de trabajo febril, alimentados por una urgencia desesperada, formularon un plan. Un plan extremadamente peligroso. La teoría era que, si invertían el proceso de observación cuántica, podrían detener la invasión de la sombra y, con suerte, revertir las desapariciones. Sin embargo, el plan estaba plagado de incertidumbres y riesgos. El puente cuántico era un territorio desconocido, una entidad poderosa cuyas capacidades y consecuencias aún no comprendíamos del todo. Modificar su funcionamiento podría desencadenar consecuencias catastróficas, acelerando nuestra destrucción, o tal vez, solo tal vez, salvarnos a todos. Era una apuesta, una tirada de dados cósmica con nuestra existencia pendiendo de un hilo. La decisión final recaía sobre los hombros de la doctora Lydia Jensen, la directora del proyecto. Ella había dedicado su vida al estudio de la mecánica cuántica y los universos paralelos. Su trabajo pionero había sido clave para la creación del puente cuántico, y ahora se enfrentaba a una decisión inimaginable: arriesgarlo todo en un plan incierto o ver cómo su mundo sucumbía al mismo terror que ella había ayudado a desatar. La doctora Jensen no era ajena a la presión, pero el peso de esta decisión no tenía comparación. Contempló el puente cuántico, cuyo zumbido constante le recordaba el inmenso poder que albergaba. El destino de su mundo, y posiblemente de muchos otros, estaba en sus manos. Ella era el punto de apoyo
sobre el que se equilibraba la balanza de la supervivencia, la potencial salvadora o la destructora de su mundo. En los oscuros recovecos del nodo, con la mirada clavada en el núcleo palpitante del puente cuántico, la doctora Lydia Jensen se enfrentó a la decisión definitiva. El corazón le latía con fuerza en el pecho y su mente era una cacofonía de pensamientos, cálculos y miedos. Respirando hondo, inició la inversión cuántica, poniendo en marcha una serie de acontecimientos tan inciertos como aterradores. En el instante en que el puente cuántico comenzó su proceso de inversión, una violenta oleada de energía brotó de su núcleo. La máquina zumbó y gimió, tensándose contra el drástico cambio en su funcionamiento. Las paredes del nodo temblaron violentamente, amenazando con derrumbarse bajo la presión de fuerzas insondables. Los equipos traqueteaban sobre las mesas, las luces parpadeaban y los sistemas de alarma aullaban. Un caos que reflejaba la tumultuosa incertidumbre que todos sentíamos. El tiempo pareció alargarse. Cada segundo se convirtió en una eternidad, mientras el puente cuántico libraba una guerra silenciosa contra la sombra. Era una batalla entre el ingenio humano y una fuerza que desafiaba toda comprensión, cuyo resultado determinaría nuestra propia existencia. Y tan repentinamente como había empezado, la confusión se calmó. Los violentos temblores cesaron, las alarmas se silenciaron y una calma palpable descendió sobre el nodo. La máquina ahora zumbaba en silencio, su núcleo palpitando con una energía tenue. En todo el planeta, el mundo contuvo la respiración. Nos encontramos inmersos en un silencio opresivo, esperando alguna señal, algún indicio de nuestro destino. Los informes empezaron a llegar. La sombra parecía haber detenido su curso implacable. La gente ya no desaparecía. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Reanudaría la sombra su aterradora embestida o la habíamos detenido de verdad? Nuestras acciones nos habían enfrentado a la dura realidad de nuestras limitaciones y a los peligros de manipular fuerzas más allá de nuestra comprensión. Nos habíamos atrevido a traspasar los límites de la realidad, a mirar más allá de nuestra propia existencia, solo para descubrir que nuestra curiosidad podía invocar consecuencias mucho más allá de nuestros peores temores. Y así, llegamos a una conclusión inquietante. El enemigo al que temíamos, esa fuerza invisible que había amenazado nuestra existencia, no era un terror alienígena, sino un reflejo de nuestra propia ambición e imprudencia. En nuestra búsqueda del conocimiento, nos habíamos convertido en los arquitectos de nuestra propia destrucción potencial, obligados a confrontar la profunda y perturbadora verdad de que éramos nuestro peor enemigo. Mientras avanzábamos, debíamos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos, y comprendimos que nuestra supervivencia dependía de respetar los límites del universo y, sobre todo, nuestro lugar en él. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle al like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.